Bien, bueno, continuando con la clase, como les decía, ¿sí? Es un componente electrónico que genera un campo magnético, ¿sí? Por la corriente eléctrica que circula por él, ¿sí? Y consiste en espiras, como les mostré anteriormente, ¿sí? De un transmatch, ¿sí? Ese estaba, por ejemplo, el núcleo de esa bobina era un plástico, un caño plástico, eso de PVC común, de desagote de agua. Acá estos son ya componentes electrónicos, por ende se requiere de otro tipo de núcleo. Puede ser de aire, sí, pero por lo general las bobinas con núcleo de aire son muy pequeñas, no son tan grandes. Y después tenés desde carbón, hierro, hay varios tipos de núcleos que se le pueden utilizar para hacer esto, ¿no? Núcleo es lo que se le llama lo que está adentro de las espiras estas, igual que este de acá, ¿sí? Esto un inductor sin nada, esto es un inductor con núcleo de aire, ¿sí? Cuando se aplica una corriente a estos inductores, ¿sí? Generan un campo magnético, ¿sí? Que se mantiene mientras la corriente circula, ¿sí? Cuando la corriente se corta, se interrumpe o nosotros la cortamos, el campo magnético del mismo desaparece, libera la corriente o desaparece, literalmente, ¿sí? La corriente almacenada, entre comillas, ¿sí? Desaparece, ¿sí? Su unidad es el henrio o henrio, ¿sí? Nosotros acá en Entre Ríos, los brutos, le decimos henrio, pero en realidad es henrio, la H la transformamos J. Bien, acuérdense de esto, su unidad lo vamos a identificar como henrio, a la unidad de medida de la inductancia. Arriba, como pueden ver, están los distintos dibujos de cómo se simbolizan. Tenemos uno variable, tenemos uno que es variable, pero ya trae, como los capacitores, la medida preestablecida, o sea, hasta qué punto el señor va a generar una cierta inductancia, magnetismo, ¿no? Pero lo podemos variar, ¿sí? Tenemos el con núcleo común, ¿sí? O fijo, como este que está acá, o como este que está acá, y el que es con aire, con núcleo de aire, digamos. No tiene nada, literalmente no tiene absolutamente nada dentro. Es una bobinita en el aire, se conecta a un lado, se conecta al otro, y listo. Bien, a ver si me deja, continuamos. Bien, el diodo. El diodo, ¿qué es el diodo? Es un componente también electrónico, ¿sí? Que permite el flujo de la corriente en un solo sentido, ¿sí? Y bloquea la corriente en sentido contrario. ¿Sí? El diodo está compuesto por un material semiconductor dividido en dos regiones, con dos capas, ¿sí? Llamada la región N y la región P. Se utilizan en casi todo. Prácticamente el diodo, tanto el diodo común como el diodo Zener, eh, todos los que ven acá abajo, el diodo LED, ¿sí? El diodo LED, el más conocido, se utilizan en casi todo. Todo lo que tenga una placa va a tener un diodo, ¿sí? Se utilizan mayormente en lo que es la parte de alimentación de energía, en rectificación de corriente, ¿sí? Y la corriente, como pueden ver acá, va en un solo sentido. Esto es un diodo como lo ven en la vida, ¿no?, real, ¿sí? Así de esta forma, puede ser este tipo de diodo, y así es el dibujo técnico, igual que acá abajo. Acá tenemos un diodo Zener. El diodo Zener es el encargado por ahí de regular tensión, no solamente que no deja pasar la corriente, sino que también regula la corriente, ¿sí?, de un circuito. Dependiendo del diodo es lo que va a regular el señor. El más conocido y el más utilizado es el diodo Zener de 6 voltios, ¿sí? Bien, como pueden ver en este dibujo, la corriente circula en un solo sentido, del ánodo hacia el cátodo, ¿sí? Pero no puede volver del cátodo hacia el ánodo.
esta línea gris que ven acá indica para qué lado va a circular la corriente. O sea, va a circular de acá para acá, pero de acá para acá no va a poder circular. ¿Sí? Bien, estos son los dibujos de los distintos diodos que tenemos. El diodo LED se identifica con las dos flechitas para abajo, que quiere decir que tiene luminiscencia. ¿Sí? Después tenemos el otro diodo, este que está acá, que es el que se usa mayormente en los fotocontroles. En realidad, diodo o fotocontrol, no, ¿cómo es que se llama? Celda fotovoltaica. Ahí está. Lo que nosotros conocemos como paneles solares, ¿sí? Que atraen, ellos usan la luz, no tengo ninguno acá, usan la luz y la convierten en energía. Bueno, el diodo que está acá, este diodo que está acá, utiliza la luz para elevar o bajar su resistencia. O sea, cuando incide la luz en el diodo, baja la resistencia y cuando disminuye la luz, aumenta su resistencia. ¿Sí? Al revés. Cuando incide la luz, baja la resistencia y cuando deja de haber luz, baja la resistencia. Así es. Es un fotocontrol. Se utiliza mucho en los fotocontroles de las luminarias de la calle. ¿Sí? ¿Vieron que prenden solas? Bueno, a medida que va oscureciendo, los fotocontroles tienen uno de estos incorporado adentro, ¿sí? ¿Y qué hacen? Por medio, bueno, ahora vienen electrónicos, pero los viejos, los primeros fotocontroles que existieron, utilizaban una resistencia arriba de un bimetal. Un bimetal es un, vamos a decirlo a grosso modo, un pedacito de chapa que se arquea con la temperatura, ¿sí? Que posee dos capas, por eso es bimetal, tiene dos capitas, en la cual tenemos de un lado 75% hierro y 25% níquel, y del otro lado 75% níquel y 25% hierro. Porque el níquel es muy endeble, se dobla muy rápido, entonces el hierro se utiliza para darle cierta resistencia. ¿Qué hacían? Ponían una resistencia arriba, los tipos se la ingeniaron bastante bien. Ponían una resistencia arriba de ese bimetal y acá tenían dos contactitos. ¿Sí? Tenían un contactito abajo que iba conectado a la lámpara directo y después había dos contactos más donde se le daba 220 voltios. Cuando la luz incidía en ese diodito LED, ¿sí? disminuía, disminuía la resistencia y dejaba pasar corriente a la resistencia. Dejaba pasar corriente a la resistencia. Entonces, ¿qué hacía el bimetal? Hacía esto. Se levantaba, se quedaba derecho y apagaba la luz. Cuando dejaba de incidir luz en el LED, por la resistencia dejaba de pasar corriente, se enfriaba la resistencia y lo dejaba volver a su posición normal al bimetal, ¡pac! Y pegaba, y prendía la luz. ¿Sí? Hoy en día tenemos fotocontroles electrónicos que no requieren de esa resistencia ni nada. Directamente usan un transistor, un BC548, el diodito LED, ese diodo sigue existiendo, ¿sí? Pero ya se maneja todo electrónicamente con un micro relé, ya no es necesario, digamos, esa resistencia. De hecho, tengo una ahí, pero bueno, se va a hacer muy largo. Creo que tengo un fotocontrol de esos ahí guardado todavía. Pero bueno, vamos a seguir. Para que no se haga tan largo, estamos esperando otro profesor ahí. Los diodos más comunes, como ven acá están, el diodo Zener, que acá lo tenemos cómo se ve en la vida real, ¿sí? Con la típica rayita negra. Con la típica rayita negra, la corriente para este lado no va a pasar, pero sí va a venir del ánodo al cátodo. ¿Sí? El diodo LED, ¿sí? Y el diodo común. ¿Sí? Acá pusimos un N5408, es un diodo bastante grande. Se banca bastante corriente. ¿Sí? Y bueno, y después, bueno, el diodo rectificador, que es este puede ser el diodo rectificador, el diodo Zener, el diodo LED, y el diodo Schottky, o Schottky, siempre. El diodo Schottky, o diodo de choque, que se llama,
vamos a resumirlo, es un diodo que se utiliza mayormente en, a ver, cuando nosotros no queremos que una carga muy grande retorne o descargue otra cosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los paneles solares, los electrificadores solares, los paneles solares, todos ellos llevan un regulador de voltaje, ¿sí? Que tiene un diodo de esos, un diodo de choque. ¿Por qué? Porque el panel solar, aunque parezca mentira, ¿no? De día carga y de noche descarga. Mucha gente acá viene a mi taller a decirme, che, pero la batería estaba cargada y se me descargó durante la noche, o al otro día vine y la batería estaba descargada. Bien, tu panel solar tiene un diodo de choque, ¿qué es eso? Ah, traiga. Acá le vamos a poner un diodo de choque. Entonces, ¿qué hace? Sencillamente, disculpen, sencillamente hace lo mismo que el diodo común, hace lo mismo que el diodo común. Deja que cruce la corriente de día y durante la noche el panel solar le va a pedir a la batería la corriente. Entonces la corriente retorna, se choca con el diodo acá y no la deja circular. Por ende, no descarga la batería. ¿Sí? Es muy importante el diodo, y no solamente en las pantallas solares, en los electrificadores solares, sino que se usa tiene muchos otros fines también. Deme un segundo. Perdón. Continuamos. Transformadores. Bien, los transformadores de tensión, ¿sí? Son componentes que permiten aumentar o disminuir la tensión de salida con respecto a la de entrada. ¿A qué me refiero? Un transformador, por ejemplo, lo podemos conectar a 220 voltios y en el secundario, por supuesto que está conformado por un primario y un secundario, como ven acá, ¿sí? Nos puede entregar 12, 14, 16, 18, 24 voltios, ¿sí? Pero siempre de corriente continua, alterna, perdón. Nosotros le conectamos 220 voltios de un lado y vamos a tener, por ejemplo, 12 voltios, pero de corriente alterna. Siempre, si es alterna de este lado, es alterna de este lado. Ya vamos a convertirla en continua esta corriente. ¿Sí? Está conformado por dos bobinas, son dos bobinas en un núcleo de hierro, vamos a llamarlo así, pero en realidad son chapas, son puras chapas entrelazadas una con otra, ¿sí? Conformando un núcleo, ¿sí? Y ese a su vez, en ese núcleo está devanado los dos bobinados, tanto el primario como el secundario. El primario, que por lo general tiene muchas más vueltas y es un alambre un poco más fino que el secundario, es el que va conectado a los 220 voltios y el secundario tiene menor cantidad de vueltas que un alambre un poco más grueso, ¿sí? Y es el que nos va a entregar, dependiendo de la cantidad de vueltas del primario y el secundario, un voltaje determinado para lo que nosotros estamos utilizando el transformador, sea 12 volt, 24 volt, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, les iba a decir una maldad, pero se la voy a decir al final de la clase. Acá tenemos representado cómo sería un transformador y acá está en la vida real. ¿Sí? Este es el dibujo técnico, el dibujo que van a encontrar normalmente, dibujo técnico. Esto es cómo sería aproximadamente un transformador, cómo se maneja la corriente dentro del núcleo, y esto es un transformador en la vida real. Así se vería en la vida real. Bien, acá tenemos lo que decíamos de conectar acá para rectificar la corriente. Por ejemplo, que acá nosotros tenemos 12 voltios. Acá tenemos el famoso rectificador o puente de Gray, que se llama, ¿sí? Gray, en honor a su inventor, descubridor, ¿sí? Es un rectificador excepcional de onda completa porque rectifica los dos semiciclos, tanto el negativo como el positivo, ¿sí? O sea, negativo, positivo, los dos semiciclos sería el primer semiciclo y el segundo semiciclo acá, como pueden ver acá, ¿sí? Consta de 4 diodos, ¿sí? Como ustedes saben, 4 diodos con 4 puntas en las cuales nosotros ponemos la corriente alterna arriba y abajo y obtenemos una corriente prácticamente casi filtrada, rectificada en los dos extremos de los costados. Es muy fácil de recordar este diodo, este rectificador, porque siempre el primero va para arriba, el segundo va para abajo, el que sigue lo sigue para arriba y el que sigue acá lo sigue para abajo. Es muy fácil de recordar para armarlo, ¿sí?
Hoy en día ya armar, soldar un rectificador es muy poco probable. Ya vienen, no tengo nada para mostrarles acá, ya esto viene en forma de una cajita, por así llamarlo, chiquitita, con 4 patitas. Y te muestra dónde conectas la corriente alterna con el famoso dibujo, ¿sí? De la corriente alterna, que es como una S acostada, ¿sí? Y después te muestra cuál es el positivo y cuál es el negativo. Todo en la misma carcasa, ¿sí? Te muestra. Ya esto es prácticamente obsoleto, pero algunos seguimos soldando y haciendo el puente de Gray por ahí para algún invento que estamos haciendo eh, acá en casa, ¿no? Bien, acá tenemos cómo rectifica. Nosotros dijimos que acá le ponemos 220 voltios y según qué es lo que tenemos en el secundario es el voltaje que queremos rectificar. ¿Sí? A ver si tenemos por acá. Ajá, bien. Eh, Como pueden ver acá, tenemos un semiciclo. Acá lo que nosotros representamos acá es un semiciclo rectificado. Uno solo. ¿Ven la corriente cómo circula? Esta es la carga, ¿sí? Circula, pasa por ese diodo y vuelve al núcleo. Este es un semiciclo, como pueden ver acá, rectificado. Los de abajo, estos dos rectifican un semiciclo, vamos a decir el de abajo, y estos rectifican el semiciclo de arriba, superior e inferior. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con estos rectificadores? No son enteramente de corriente continua. Siempre hay alguna espuria, alguna... No sale perfectamente continua la corriente. Para eso utilizamos el famoso capacitor. ¿Sí? Para terminar de rectificar la corriente, ¿sí? Y dejarla lo más continua posible. Hoy en día ya esto no se usa precisamente porque están las fuentes switching, eh, eh, ya directamente en los aparatos electrónicos ya no viene un transformador, viene una cosita así, un transformadorcito chiquitito, el rectificador son los cuatro dioditos que están conectados como el puente de Gray, pero en la placa dentro, ¿sí? Y ya trae los capacitores, y nada más. No van a encontrar un transformador, una bestialidad como una fuente de alimentación, nada de eso. Van a encontrar un transformadorcito chiquitito, 4 diodos, uno o dos capacitores, dependiendo qué capacitor está acá, como pueden ver, y nada más. Y listo, y eso es todo. Este cargador, por ejemplo, que tengo acá, es así. Esto es un cargador de batería, ¿sí? De taladro. Este lo modifiqué yo, se quemó, es electrónico entero. Acá tiene dos luces, ahí verde y roja, que indica cuándo está cargando y la verde cuándo termina de cargar. Esto era una placa, una simple placa acá, ni transformador, no había absolutamente nada. Era una placa que ya cumplía la función de cargar esta batería a 12 voltios por 1.3 miliamperes, ¿sí? Como dice ahí en las especificaciones. ¿Qué pasa? Se quemó la fuente. ¿Qué hice yo? Sencillo. Encontré una fuente de un transformador de esos que se regulan de 1,5 a 12 voltios, se lo metí acá adentro, acá por acá está el transformador, acá está la placa, puse en el positivo negativo y el cliente se va, esto es más complicado, ahí está, se va con un cargador de un Work, ahí está, un taladro Work, de paso chivo para Work ahí, no paga nada Work, pero bueno, no importa, el cliente se va satisfecho y con el cargador de batería, que se tiene que comprarlo, le cuesta una fortuna, con un transformadorcito, el rectificador, la plaquita, y se va con un cargador sin tener que comprarle uno a Word de vuelta, que dicho sea paso, no viene, te venden el equipo entero, no te venden solamente el cargador. El capacitor termina de filtrar la corriente, ¿sí? Y termina de darnos lo que es una corriente continua perfecta, ¿sí? Esta es la carga, por supuesto, y como toda corriente continua pasa a tener polaridad, por supuesto. Vas a tener un positivo y un negativo, o viceversa, dependiendo de cómo vos pusiste pusiste el rectificador de Gray acá, vas a tener el positivo acá y el negativo acá, o viceversa, el negativo acá y el positivo acá. Se recomienda siempre poner el negativo siempre debajo, ¿sí? Siempre, siempre debajo. Bien, para finalizar, los transistores. ¿Qué son los transistores?
son componentes electrónicos también que se utilizan para amplificar o controlar el flujo de corriente eléctrica, ¿sí?, en un circuito. Los dos tipos principales de transistores son los bipolares y los transistores de efecto de campo, o los famosos FET, que les llaman, ¿sí? Se utilizan para controlar la corriente que fluye a través del dispositivo mediante una señal de tensión aplicada al terminal de control o base, ¿sí? ¿Sí? Y son ampliamente utilizados en la electrónica para amplificar señales de audio, en equipos de radio, microprocesadores, en un montón de cosas. Los transistores están conformados por una base, un colector y un emisor, ¿sí? En ese orden. Vienen, aparte del famoso FET, vienen los famosos más conocidos transistores que son los NPN y los PNP, ¿sí? ¿Por qué NPN y PNP? Porque P y N son los materiales, ¿sí?, los materiales con los que están fabricados adentro, ¿sí?, y en donde P es positivo y N es negativo. Siempre recuerden algo que mi profesor de electrónica me decía. Cuando vos querés recordar, López, cuando usted quiera recordar, si llega a ver este video, cuando usted quiera recordar cómo es un transistor PNP o NPN, recuerde que el transistor PNP, la flecha, porque el dibujo del transistor, perdón, me faltó un detalle no menor, el dibujo de un transistor NPN y PNP es así. Esto es así, 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 espero que se vea, ahí, este es uno y este es el otro. Ahí y ahí. Vamos a ponerle base, colector y emisor. Ahí, perdón. A ver si se alcanza a ver ahí. Más o menos. Este es el dibujo técnico del transistor, ¿sí? En donde tenemos la base, el emisor y el colector, ¿sí? Dependiendo del tipo de transistor, puede variar todo. Desde dónde está la base, hasta dónde está el colector y dónde está el emisor, ¿sí? En estas tres patitas que ustedes ven acá, ¿sí?, ahí tenemos. Podemos tener la base acá, en el del medio, podemos tener la base de este lado y podemos tener la base de este otro lado. Lo mismo con todos estos, lo mismo, ¿sí? El colector y el emisor. Entonces él siempre me decía, cuando vos querés recordar cuando un transistor es PNP o NPN, recordá que el PNP penetra, o sea que la flecha, él me quería decir, acordate que la flecha va hacia adentro. Entonces, penetra, PNP, NPN, la flecha hacia afuera, ¿sí? Así me lo hizo recordar hace 22 años, si no me quedé corto, hasta el día de hoy me acuerdo de las palabras de mi profesor de electrónica. Está bien que tengo una maestría en electrónica, pero muchas cosas se van yendo de la memoria a medida que uno va creciendo y tiene que volver a repasar los libros como todo, ¿no? Pero bueno, pero eso no me lo olvido nunca más, igual que la ley de Ohm. Siempre que quieras recordar que si un transistor es NPN o PNP, acordate que el PNP penetra, la flecha es hacia adentro. No me olvido más, me lo explicó en el pizarrón adelante de todo el resto de los compañeros. Por supuesto, ya tenía un 1 en la carpeta porque me había equivocado. Un 1 yo y un 1 el que contestó el que respondió la pregunta también, porque era de hacernos exámenes todos los días el profesor. Re macanudo. No vamos a dar nombre y apellido porque vamos a reservarnos ese. Pues si no sabe. Bueno, chicos, gente, con la cuota de humor ácido que tengo de ratos, creo que hemos terminado la clase. Sí, fin. Foxtrot India November. Dejo de compartir por acá. Dejamos de compartir ahí. La Andrea quedó tildado acá. Salir, la reunión se está grabando. ¿Aceptamos? Bien. Bueno, quedó tildado acá en Andrea el Zoom. Ahí dejé de compartir pantalla. Ahí está. Ahí va. Perfecto. No, se tildó. No sé qué pasó. Bueno, ¿alguna pregunta? Si nadie tiene nada más para... Nada, los re marielos. Les piqué la cabeza mal. ¿Me entendieron todo? ¿Perfecto? Todo perfecto.
¿Todo Bueno, bien? bueno, bárbaro. Igual este material se les va a estar mandando, cualquier cosita, pueden repasarlo o preguntarme, no hay ningún problema. Pueden hacer las consultas que quieran. Listo. Bueno, dicho. Mirá, acá están, estos son los dos cordobeses y por el otro lado está el otro. Leo, La Leo, desheredada. Lo desheredamos. mirá vos cómo es el tema. Che, no, bueno, Hoy me tocó estar de niñera, por eso estoy en mi casa. pero ya ¿no sé. ves? Tiene Te razón. retan, gordo.